Hola a todos, bienvenidos a esta serie de temas sobre los tres Elías. Y en los videos anteriores, si no los has visto, dejaremos las descripciones de estos videos para que entres en contexto sobre los tres Elías. Como ya vimos el primer Elías, el Tisbita, y vimos el segundo Elías al que Jesús se refería hablando con sus discípulos referente a Juan el Bautista, eso lo explicamos en los videos anteriores. Pero quiero, antes de entrar al tercer Elías, debo hacer una transición entre el primero y el segundo Elías, que hay una expresión de Jesús y un cumplimiento profético especial acerca de lo que ha de ocurrir antes que llegue el tercer Elías, que sucedió con el segundo Elías. Para entrar en contexto, quiero llevarte a el capítulo 17 del libro de Mateo. Mateo capítulo 17, desde el versículo 10 hasta el versículo 12, ahí está el contexto de lo que queremos decir antes de entrar al tercer Elías. Dice Mateo 17, 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dice: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Antes de desarrollar este tema, quiero orar contigo para que Dios bendiga tu vida, para que también al escuchar este tema, el Espíritu de Dios, el Espíritu y el poder de Elías caiga sobre nosotros y podamos cumplir nosotros también lo anunciado por la Biblia como esquema profético para la venida del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu bendición, te damos gracias porque hoy tú nos has dado y prodigado lo necesario para nuestra existencia. Queremos bendecirte a través de tu palabra, entregándote nuestro corazón y permitiendo que nuestras mentes sean abiertas para oír una sí, dice Jehová, para oír palabra de Jehová. En tus manos encomendamos este tema, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Antes de desarrollar el tema, quiero agradecerle a mi amigo Fabio Fori, porque estamos transmitiendo desde su estudio de grabación, desde su cámara, y también a Daniel Vargas, quien es el editor y el que nos ayuda a desarrollar nuestro ministerio ahora. Pues lo estamos haciendo así porque, bueno, todavía no tengo los recursos necesarios para comprar la cámara y para comprar un buen micrófono y una buena computadora. Estamos orándole a Dios para que nos dé su bendición, un milagro de alguien que quiera sembrar en nuestro ministerio con su aporte económico y también con la suscripción a nuestro canal. Si no lo has hecho, suscríbete, dale me gusta al video si crees que el contenido es interesante e importante para que otros también se enteren del mensaje del Señor. Puedes compartirlo con tus contactos. También puedes activar la campanita para que te lleguen las sugerencias de nuestras temáticas y del contenido que estamos subiendo a nuestro canal. Quiero entonces entrar en materia. El capítulo 17 del libro de Mateo, Jesús está hablando con sus discípulos. El contexto en que se da este diálogo es lo sucedido en el capítulo 17. Si tú analizas el capítulo 17, te das cuenta que Jesús lleva a sus discípulos a un monte alto y se transfigura delante de ellos. La Biblia aquí en Mateo 17 consigna que cuando Jesús se transfiguró, bajaron dos personajes
históricos, bíblicos. Uno se llama Moisés y el otro se llama Elías. Estoy en el versículo 4. Bueno, puedes leerlo del versículo 3 y versículo 4 del capítulo 17 de Mateo, que dice: y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pero entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras aún él hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. En el contexto de estas palabras de la transfiguración de Jesús en el capítulo 17 del libro de Mateo, si te das cuenta, hay 4 personajes importantes aquí. Uno es Jesús, por supuesto. El otro es Moisés y Elías. Y el otro es el Padre. Jesús se transfigura. Aparecen los 2 personajes históricos, Moisés y Elías. Y luego el Padre dice: este es mi Hijo amado, óiganlo a él. Oíd a mi Hijo, porque el contenido del mensaje de Cristo era el contenido de la salvación, no solamente para los judíos, sino también para nosotros y para todos los que creamos que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es Rey, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y murió y resucitó y está vivo y glorioso y vive por los siglos sin fin. Entonces Jesús, cuando se transfigura y los discípulos ven a Moisés y a Elías y oyen la voz del 4º personaje importante en el relato del capítulo 17 de Mateo, que es la voz del Padre, quien indica a los discípulos y también a nosotros que oigamos a Jesús, porque hay poder en la palabra de Jesús, porque hay poder en el Evangelio de Cristo Jesús, poder para transformar y salvar. El poder de Cristo está asignado e incorporado en su palabra, en su mensaje, porque hay poder en la palabra de Jesús. Entonces, los discípulos, luego que bajan del monte con Jesús, entonces los discípulos le preguntan a Jesús por qué los fariseos, por qué los escribas, por qué los dirigentes judíos hablan de que antes que viniera el Mesías debe venir el Elías. Y efectivamente Jesús responde a este cuestionamiento, a esta pregunta que está en el versículo 10 del capítulo 17 del Evangelio de Mateo. Y allí Jesús entonces les dice, o mejor dicho, los discípulos le preguntan que los escribas dicen eso, que antes que venga el Mesías debe venir el Elías. Y Jesús entiende el por qué los fariseos estaban negando que Jesús fuese el Mesías, estaban dándole la espalda al Mesías que había venido a redimir al pueblo de Israel, a redimir al pueblo del Señor. Los fariseos negaban la evidencia contextual del cumplimiento profético de la Torá asignada a Cristo, a su nacimiento, a el desarrollo de su ministerio perfecto, inmaculado. Los fariseos negaban que Jesús fuese el Mesías. Por eso ellos decían, es que este no puede ser el Mesías. El Mesías tiene que venir precedido, o mejor dicho, el Elías tiene que presidir al Mesías. Por tal razón, los fariseos y los escribas decían que Jesús no era el Mesías. Por eso, los discípulos le preguntan, ¿por qué ellos dicen que debe venir el Elías? Pero no se estaban refiriendo al Elías literal, el Elías tisbita del capítulo 17 del primer libro de Reyes, o el Elías del capítulo 18 del primer libro de Reyes, quien vamos a entrar en contexto ahora. Jesús estaba refiriéndose a Juan el Bautista cuando Jesús dice, el Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Por qué Jesús dice que el Elías venía primero a restaurar todas las cosas? Porque la anunciación profética de Malaquías 4 y la anunciación profética de lo que ya había acontecido en el primer capítulo, en el primer libro de Reyes, el capítulo 17 y 18,
tenía que cumplirse al pie de la letra porque era una proyección profética. Ahora Jesús le dice a los discípulos que el Elías ya había venido y los discípulos entendieron que se refería a Juan el Bautista. Juan el Bautista precedió a Jesús. Era la voz que clamaba en el desierto para preparar el camino para la venida del Mesías, para que el Mesías, el Cristo, se encontrara con su pueblo. Y el segundo Elías, el Elías al que se refiere Jesús aquí en el capítulo 17, versículos 10 al 13, Jesús se refiere a Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, la profecía cumplida a través de Juan el Bautista. Incluso cuando lo decíamos en nosotros videos anteriores del primer y segundo Elías, y refiriéndose al segundo Elías, especialmente a Juan el Bautista, decíamos que Juan el Bautista iría precedido por el espíritu y el poder de Elías, dice el capítulo 1, versículo 17 de Lucas. Jesús estaba anunciando que el Elías ya había venido, que Juan el Bautista era el segundo Elías, el Elías que había venido a preparar el terreno para el Mesías y para que preparara el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, para que se encontraran con el Mesías. Estando preparado el escenario, el Mesías aparecería en el escenario profético, en el escenario del ministerio de salvación de Cristo en este mundo, y de hecho Jesús apareció. Pero a donde quiero llegar es que tanto los líderes religiosos judíos como muchos hoy niegan a Cristo como Mesías, estos iban por un camino distinto al que iba Juan el Bautista y al que iba Cristo para salvar a la raza caída. Los fariseos, los escribas y los líderes religiosos de Israel ignoraron, le dieron la espalda al segundo Elías. Por eso rechazaron a Jesús como Mesías, porque ellos no le asignaron a Juan el Bautista el espíritu y el poder de el Elías que habría de venir para aparejar el camino para que Jesús realizara su ministerio de salvación y su pueblo se reuniera en derredor al Mesías, a Cristo Jesús, y otra fuera la historia. Pero así como lo encontramos aquí en el capítulo 17, versículos de Mateo 17, versículos 10 al 13, que los fariseos iban por un camino y Jesús iba por otro camino, que el cumplimiento profético iban por un camino y los fariseos y líderes religiosos iban por otro camino distinto, para darle la espalda al verdadero Mesías, para negar la existencia del verdadero Mesías, y como lo están haciendo todavía los judíos, están negando que el Mesías vino. Cada año los judíos en la Pascua realizan una fiesta llamada el Seder Pesaj. Ese Seder Pesaj, Seder significa orden. Ellos, durante esa ceremonia, todo es un orden estricto. Y ese Seder Pesaj es la preparación de una cena de Pascua para recibir a el Elías que ha de presidir al Mesías que ellos esperan. Y los judíos, en el contexto de este Seder Pesaj, ellos lo cargan de simbolismo, porque en el Seder Pesaj ellos recuerdan la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, la salida. Por eso Pesaj significa la salida, la salida del pueblo de Israel, esclavo en Egipto, libertados por el profeta Moisés, liberados y llevados a la Canaán terrenal. Los judíos hoy, cada año en Pascua, realizan el Seder Pesaj y apartan una silla en su cena, colocan una silla vacía y una copa del jugo de la vid sin fermentar,
y el pan de la Pascua. Apartan el lugar porque para ellos es la asignación del Elías que ha de venir, porque en la celebración del Seder Pesaj, entonces no solamente celebran la liberación de Israel de Egipto, sino que anhelan celebrar la liberación universal del Mesías que vendrá. Primero el Elías y luego el Mesías. Y ellos en esa fiesta anhelan, celebran que el Mesías venidero los ha de liberar por fin. Y esa silla queda vacía cada año. Esa copa queda servida cada año. Y tienen que verterla sobre la tierra o en la tierra, porque el Elías no vino. Por tal razón, para ellos, el Mesías no ha venido. ¿Sabes por qué? Porque ellos van por un camino y el cumplimiento profético de la Torá va por otro camino. Los judíos, los líderes religiosos, fariseos y escribas en el tiempo de Jesús ignoraron a Juan el Bautista e ignoraron el ministerio de Cristo Jesús. Por eso para ellos el Mesías no ha venido y el Elías tampoco ha venido. Por eso cada año en el Seder Pesaj ellos colocan la copa de vino del jugo de la vid sin fermentar y apartan la silla para que el Elías se siente y anuncie que el Mesías vendrá para liberar a Israel, para liberar al pueblo judío para siempre. Pero cada año se queda la silla vacía, porque el segundo Elías, Juan el Bautista, ya vino para preparar el terreno. Y Juan el Bautista preparó el terreno para el ministerio de Cristo. Y el ministerio de Cristo fue hecho en favor de la raza humana, no solamente del pueblo judío, sino de la raza humana universal, porque fuimos salvos. Por eso Juan 8:36 dice que a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Nosotros hemos sido libres en Cristo, reconociendo que en Jesús el ministerio salvífico como Mesías se cumplió perfectamente en Él. La Torá se cumplió en Jesús. La Torá se cumplió en el Salvador del mundo, en el Mesías, en Jesús, que vino para derramar su sangre en la cruz y darnos libertad y vida eterna en su nombre y su poder. Y quiero llevarte entonces a lo que encontré en el capítulo 18, versículos del 1 al 8, en el primer libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 8, para descubrir que lo que sucedió antes se repitió también en el tiempo de Jesús. Con los líderes religiosos, iban por un camino, ignoraron a Jesús, ignoraron a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista y Jesús iban por otro camino, el camino del cumplimiento de la Torá. Dice el capítulo 18 el primer libro de Reyes, dice: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallamos hierba con el que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestia. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Este texto
El versículo 6 del capítulo 18 del primer libro de Reyes es el centro de lo que queremos decir de que los fariseos y los escribas y los líderes del pueblo judío en el tiempo de Jesús iban por un camino diferente al cumplimiento de la profecía del verdadero Mesías y la anunciación que hizo la voz que clamaba en el desierto, que era Juan. Y el versículo 6 dice que Acab iba por un camino y Abdías iba por otro, recordando que Abdías era un fiel servidor del Señor, así lo dice su nombre. Su nombre significa el que sirve y adora a Jehová. Y Acab significa el hermano de mi padre o hermano del padre. Pero Acab iba por un camino pecaminoso, idólatra, manipulado por Jezabel, su esposa, quien era una princesa fenicia que trajo la idolatría a Israel, la idolatría al dios Baal o a los dioses de Baal y a los dioses de Acera o Astarte, que se le conocían como la madre de los cielos. Y Acab iba en pos de la perdición, en pos de los ídolos, pero Abdías iba en pos del verdadero Dios, salvando a los profetas del Señor, salvando a ese pueblo que sobrevivió junto con Elías a las masacres que Jezabel y Acab propinaron a Samaria. Entonces, si Acab iba por un camino y Abdías iba por otro camino para encontrarse con el Elías, mira lo que sigue diciendo los versículos 7 hasta el 8. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor? Y Elías respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Esto es importante, porque los que van en el camino de Abdías, los que van en el camino de la salvación, han de encontrarse con el Elías que prepara el camino para el encuentro con el Salvador. Abdías llevaba el camino del Señor, el camino que conducía al encuentro con Elías. De hecho, literalmente los versículos 7 y 8 nos describen que Abdías se encontró con Elías. Los que caminan por el camino de salvación han de encontrarse con el mensaje del Elías que anuncia que Cristo viene pronto, que el Señor está para encontrarse con su pueblo. Aquí Abdías se encuentra con Elías y lo reconoce. Los discípulos, cuando Jesús en el capítulo 17 de Mateo, versículos 10 al 13, le anuncian que el Elías ya había venido y que el Elías que había venido a preparar el camino del Salvador, ellos lo habían ignorado. Los líderes judíos habían ignorado el segundo Elías que anunciaba la preparación del camino para el encuentro con el Mesías, Jesús nuestro Salvador. Ellos lo ignoraron y dice Jesús, hicieron con él lo que quisieron y también lo harían con Jesús. Y eso se cumplió, las palabras literales de Jesús se cumplieron. Mataron a Juan el Bautista, le cortaron la cabeza a Juan el Bautista y también crucificaron al Mesías, el Salvador del mundo. ¿Acaso esto que estamos leyendo en primer libro de Reyes, el capítulo 18, ¿acaso esto no tiene parentesco parecido con lo que estamos anunciando del segundo Elías, Juan el Bautista? Juan el Bautista preparó el camino para el encuentro con el Salvador. Juan el Bautista era el segundo Elías. Así como Abdías representa a todos los que siguen a Dios por el verdadero camino para encontrarse con el Mesías previo
encuentro con el Elías, entonces aquí hay una descripción importante y tú y yo tenemos que hacerle frente a esta pregunta. ¿Cuál es el camino que estoy llevando? ¿Estoy siguiendo en pos de Baal, en pos de los ídolos? ¿Estoy siguiendo los pasos de Acab? ¿O estoy siguiendo en pos de Abdías, que es el camino que me lleva al encuentro con el Elías, previo al encuentro con el verdadero Dios? Si Jesús es el Mesías, entonces debemos seguir las pisadas de la profecía que se cumplió con Juan el Bautista, y Jesús es el verdadero Mesías. El Elías que representaba a Juan el Bautista, el segundo Elías, preparó el terreno para el encuentro con Jesús. En el próximo video veremos entonces el tercer Elías. ¿Quién es? ¿Es una persona? ¿Es una institución? ¿Es una iglesia? ¿Es un grupo de personas? No te pierdas el siguiente video, porque allí explicaremos el tercer Elías. Mientras tanto, debo dejar en tu mente este llamado. ¿En pos de quién estamos siguiendo? ¿Estamos ignorando o dándole la espalda a Jesús como los líderes religiosos del pasado, los fariseos y los escribas, ignoraron a Juan el Bautista, su ministerio y la preparación del terreno para la venida del Mesías y el encuentro del Mesías con su pueblo? ¿Estamos nosotros ignorando la palabra? ¿Estamos nosotros sacando conclusiones distintas? ¿Estamos siguiendo en pos de otros caminos que no nos llevarán al encuentro con el Elías para luego encontrarnos con el Salvador? Que nuestra decisión hoy sea seguir en pos de la verdad escrita en la palabra, que nos llevará a un encuentro con nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Vamos a orar para que Dios nos permita seguir en pos del sendero que me lleva a un encuentro personal con Jesús. Oramos. Querido Padre, amado Dios, gracias porque me has permitido desarrollar este tema y me has permitido, oh Dios, llevar el mensaje a través de mi canal para que el mundo entero también reciba la bendición de ese Mesías que murió, resucitó y vive por los siglos de los siglos. El terreno está siendo preparado por el tercer Elías. El tercer Elías, que ha de venir antes de la segunda venida de Jesús, está preparando el terreno. Y queremos que en el próximo video, en la próxima predicación, podamos entender a quién señala la Biblia como el tercer Elías, que preparará el terreno para la segunda venida de Jesús. Por favor, Señor, bendice a todos los que ven este video, a todos los que entren en contacto con esta palabra, que sean benditos en tu nombre, benditos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, amigos, hermanos, Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video para concretar quién es el tercer Elías. Que la bendición del Señor te acompañe hoy, mañana y siempre. Amén.